Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Mujeres, su importancia, elecciones 2024. Bienvenidos a una nueva emisión de Senderos a la Paz, donde hoy abordaremos un tema crucial para el desarrollo de nuestras sociedades: la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Durante mucho tiempo, las mujeres hemos sido excluidas de los espacios de poder, relegadas a un rol secundario en la esfera pública. Sin embargo, hoy en día, nuestra voz se alza con fuerza exigiendo igualdad y representación en todos los ámbitos, incluyendo la política. La participación de las mujeres en la política no es solo un asunto de justicia, sino también de necesidad. Las mujeres conformamos más de la mitad de la población mundial y nuestra visión, experiencias y necesidades son fundamentales para construir un futuro mejor para todas y todos. Cuando las mujeres participan en la política, se crean políticas públicas más justas e inclusivas, que responden a las necesidades de toda la comunidad. Por ejemplo, las mujeres han sido líderes en la lucha por la igualdad de género, la educación de las niñas, la salud materna y la protección de los derechos de las mujeres. Los estudios demuestran que los países con mayor participación de mujeres en la política tienen sociedades más equitativas, democracias más fuertes y economías más prósperas. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. A nivel mundial, las mujeres siguen siendo subrepresentadas en los cargos de poder. Solo un 26% de las parlamentarias del mundo son mujeres y solo 24 de las 193 jefas de Estado o gobiernos son mujeres. Jefes de Estado o gobiernos son mujeres. Es necesario eliminar las barreras que impiden la plena participación de las mujeres en la política, como la discriminación, la violencia política y la falta de acceso a financiamiento y recursos. Todas y todos tenemos la responsabilidad de promover la participación de las mujeres en la política. Podemos hacerlo apoyando a las mujeres candidatas, votando por ellas y exigiendo a nuestras representantes que promuevan políticas que fortalezcan la igualdad de género. Recordemos que la participación de las mujeres en la política son esenciales para construir un futuro más justo, equitativo y próspero para todas y todos. Este espacio intenta ser de reflexión sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Quédate con nosotras a caminar por Senderos a la Paz, hoy en compañía de la periodista y analista política Carolina Hernández, que nos acompaña desde Monterrey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco que una vez más estén con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida y nuevamente les agradece que estén pues en una caminata más para hablar de un tema muy, muy interesante el día de hoy. Pero antes que nada, pues recordarles que nos pueden ver a través del Facebook y cuando tengamos algún Facebook Live lo pueden hacer y pueden darnos algún donativo. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro y que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y también, por supuesto, por las aportaciones que gente con buena voluntad nos da para que podamos seguir nosotros al aire aquí cada fin de semana y todos los días transmitiendo a lo largo de la semana con toda nuestra barra programática. Agradecerle también a nuestra directora Rocío Román, que en esta semana ha estado muy activa, invitando a la ciudadanía que vote, pero sobre todo llevándonos las propuestas de las candidatas y candidatos de la zona de la región oriente de Nezahualcóyotl,
de la zona oriente del Estado de México y sobre todo de Nezahualcóyotl para que escuchen a los candidatos y a las candidatas y podamos tener un voto informado y sobre todo, pues, muy consciente de lo que vamos a hacer este próximo 2 de junio. Y bien, pues vamos a dar inicio. Recordarles también y bueno, y agradecer también a nuestro operador técnico que está al lado de los controles y que nos está haciendo posible la transmisión de este programa y por supuesto a toda nuestra familia de Nesa Radio 97.3 FM. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante que estamos a tiempo de poder reflexionar, que es el de las mujeres y la importancia de su participación en las elecciones 2024. Y para ello tenemos a una gran experta, comunicadora, periodista, que, bueno, nos está visitando el día de hoy desde Monterrey y que nos viene a compartir algunas reflexiones en relación a esta participación ciudadana que tendremos que hacer más del 50% del padrón electoral en el país. Y bueno, tenemos una carga muy importante y una responsabilidad ciudadana muy importante nosotros las mujeres y hoy vamos a hablar de eso. Bien, pues estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Carolina Hernández Solís. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Caro. Gracias, Verónica, gracias, muchas gracias. Un saludo para todas y todos que nos escuchan. Al contrario, mi querida Carolina, agradecerte que hayas aceptado esta invitación para hablar de ese tema que además a ti te apasiona, de la cual estás también muy informada. Es información que traes muy fresca, el análisis que tú realizas en tus actividades día a día y pues el contenido que tienes a través de las diferentes plataformas, diferentes redes sociales, creo que nos ayuda mucho a reflexionar. Y hoy creo que reflexionamos, mi querida Caro, en relación a la participación que tenemos las mujeres y la importancia que tenemos las mujeres en esta elección, no solo porque tenemos dos candidatas punteras, por así decirlo, por primera vez en la historia, bueno, no por primera vez en la historia, ya habíamos tenido a Patricia Mercado, ya habíamos tenido a otras candidatas hace algunos años, pero con la relevancia que está teniendo ahora la participación de dos mujeres que son contrincantes políticas y que están llevando dos diferentes plataformas de ver de cómo querer gobernar un país y que requerimos, bueno, concientizarnos sobre la importancia de nosotros como mujeres, decía yo, no solo como mujeres bueno, sino dos mujeres que están participando a la presidencia de la República, sino nosotras fundamentalmente como mujeres en la responsabilidad que tenemos. Y bueno, pero antes de que platiquemos de eso, mi querida Caro, me gustaría que brevemente nos digas quién es Carolina. Bueno, yo soy periodista, tengo más de 20 años en el periodismo, eventualmente me crucé a los medios digitales, es decir, yo empecé en periódicos tradicionales, en periódico escrito, y luego empecé a hacer ya este periodismo digital, ¿no? La era de las redes sociales me atrapó, me alcanzó y no hubo más que subirse a esa ola, esta nueva manera de comunicar que me parece muy fresca, muy distinta. Hay mucha gente joven que está interesada en temas interesantes, en temas profundos, en temas de política, en temas sociales, pero lo están comunicando de otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí decidí entrar también a esta forma de comunicar. Siempre me ha interesado mucho esta cosa de la democratización de la información, por decirlo de algún modo, ¿no? Es hablar sin tanto rollo, hablarle a la gente con claridad, no con palabras tan rebuscadas o con este rollo como súper clasista que además es de decir yo desde la academia te hablo desde ¿no? Entonces, eso es algo que en lo que trabajo mucho, tanto en la comunicación en redes como en los espacios en los que comparto. Tengo una editorial en Latinus, tengo una editorial en un medio local que se llama Posta y otra en otro medio local que se llama Altavoz. Ahí es donde platico de cosas que nos importan y que nos impactan. Muy bien, pues muchísimas gracias y bienvenida. Y bueno, pues vamos a entrarle al tema, mi querida Caro. Yo quisiera que empezáramos más o menos a contextualizar. Las mujeres nos hemos encontrado, pues justamente por nuestra historia, ante varios obstáculos. Sobre todo el de la participación política, mi querida Caro, ha sido muy complicada para las mujeres por Así los es. estereotipos de género, por los roles tradicionales, por la violencia que ahora se está viviendo, y ahora no solo violencia política, sino muchas candidatas que han estado sufriendo violencia política y ahora, por desgracia,
hasta han atentado contra vidas de varias candidatas. Es una situación complicada para nosotras como mujeres. Coméntanos, mi querida Caro, en relación Sí, a esto, ¿cómo lo ves? aquí el asunto de estas elecciones me parece que es importante destacar que son unas elecciones históricas, es decir, nunca antes había habido mujeres con posibilidades reales de ganar. Es Ujú. decir, ahora la competencia está literalmente entre dos mujeres, no como antes, que era como si había participación de mujeres, pero no Sí, es que claro. estuvieran con posibilidades reales, ¿no? De ganar. En esta ocasión las punteras son ellas dos. Es importante lo histórico además porque son elecciones que van a abarcar no solo la presidencia, sino que hay que pensar lo global, que se deciden un montón de puestos alrededor. Ujú. Hay gobernaturas, hay también la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Y una de las cosas en las que creo que nos ha faltado en general como ciudadanía es como esta información cercana sobre qué votamos, cómo votamos. Es impresionante, yo he hecho muchos reportajes y videos alrededor de ir a preguntarle a la gente, ¿sabes quién es tu diputado o diputada local? ¿Sabes en qué distrito estás? Y es impresionante la cantidad de personas que no saben cuál es su Sí. distrito, que no saben quiénes son sus diputadas o diputados, que no saben cómo votar, incluso ahora que son coaliciones, que tenemos dos Ujú. coaliciones, la gente no sabe, o la gran mayoría, o una gran mayoría de personas, no sabe cómo votar. No sabe si voto por los tres, si voto solo por uno, pero entonces, ¿cómo es que si voto por uno, a quién se le va el partido? No entendemos un montón de cosas de política. Creo que por eso es importante la participación ciudadana y la corresponsabilidad. Yo hablo mucho de la corresponsabilidad. Es decir, nosotros, nosotras como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad cívica en la que tenemos que estar involucrados. Ahora, mujeres decidiendo y mujeres en puestos de poder. Es decir, somos el 52, casi el 52% del padrón electoral, las mujeres. Somos mayoría en el país, pero somos mayoría además en el padrón electoral. Así es. Es importante esto porque claro que hay un impacto, si dimensionamos el impacto que tiene que nosotras como mujeres salgamos a votar, eso puede definir elecciones. Ahora, hablar de dos candidatas mujeres eso es algo que también para mí es bien importante que por lo menos lo pongamos sobre la mesa. No necesariamente que sean dos mujeres, estamos hablando de políticas con perspectiva de género. Y Claro. eso también es importante. Por eso hay que ver cuáles son las propuestas de las candidatas. ¿Están realmente las candidatas hablando con perspectiva de género? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Hay un contexto de las dos de que alguna vez hayan ejercido sus funciones, vaya, como funcionarios, valga la redundancia, con perspectiva de género? Esas son las cosas que tenemos que exigirles a las candidatas en general, en todos los puestos, no solo en el de la presidencia, sino también en las candidaturas para diputadas y para senadoras, ¿no? Sí, claro, creo que esto es algo importante, el que sean mujeres, no necesariamente, cualquier candidata, cualquier candidata de los diferentes cargos de elección popular que están ahorita, pues en campaña, no que sean mujeres, garantiza que efectivamente puedan visualizar un gobierno con perspectiva de género. Eso tienes toda la razón y son de las cosas que tenemos que reflexionar, mi querida Caro, para poder elegir a una persona que realmente pueda representar a las mujeres y que vea una política desde las mujeres para las mujeres y bueno, por supuesto que incluye de forma incluyente pues pues a toda la población. Caro, ¿cuál es el reto en este sentido que tienen o que tenemos las mujeres de este lado, las ciudadanas que tenemos que salir a sufragar el próximo 2 de junio? ¿Cuál es el reto a la que nos enfrentamos nosotros con nosotras como mujeres, pero de este lado? De entrada, tomar la decisión de ir. O sea, es un ejercicio cívico, es una fiesta democrática, con todas las complicaciones que pueda tener nuestro sistema, que lo tiene, con todas las complicaciones que pueda tener el sistema de partidos en el que estamos involucrados, es lo que tenemos ahorita. La única forma que tenemos hasta ahorita, perfectible por supuesto, pero de elegir a quienes nos van a gobernar. Es algo que también creo que nos ha faltado mucho dimensionar, trabajan para nosotros. El entender que los políticos y las políticas y los y las funcionarias trabajan para nosotros, nosotros y nosotras los ponemos y las ponemos ahí. Entonces, primero que nada, dimensionar la importancia del voto, la importancia de salir y ejercer
este derecho. Pues eso por un lado. El voto pensado, el voto de verdad pensado, de verdad revisando, no solo en los medios de comunicación o en las redes sociales, que ciertamente han servido muchísimo para permear sobre los temas políticos, pero que todas y todos tienen un sesgo. A mí cuando hay una cosa que siempre platico, que es cuando me dicen, es que no estás siendo objetiva. No, no estoy siendo objetiva porque no hay tal, las personas somos subjetivas. Todas las opiniones que tenemos están contextualizadas dependiendo de nuestro contexto social, económico, cultural, familiar. Alrededor de nosotros hay sesgos. Entonces, informarnos desde el origen del dato, es decir, cuáles son las propuestas de Claudia Sheinbaum en su página, cuáles son las propuestas de Xóchitl Gálvez en su página. No qué dijo fulano, qué dijo la candidata que está diciendo que va a decir en su página. Informarnos. El voto informado es bien importante. Y luego es que requiere un trabajal. Desde que lo estamos diciendo es como, es un trabajal. Ajá, sí, es el trabajal de ver qué están proponiendo las candidatas y luego de ver quiénes son las personas que van a ocupar los puestos en las diputaciones, en las senadurías, las plurinominales. ¿Estamos entendiendo las plurinominales? Es un lío, no lo entendemos, pero aquí yo es cuando digo, si votamos sin saber quiénes son quienes están contendiendo, vamos a tener en el Senado y en la Cámara de Diputados lo que luego nos quejamos y decimos, ¿cómo es posible que Carmelita Salinas, que Dios la tenga en su santa gloria, haya sido diputada o senadora? Porque tú lo votaste, tú la Claro. votaste. Sergio Mayer, tú lo votaste. Cuauhtémoc Blanco, tú lo votaste. Todas esas personas que nos han parecido impresentables en espacio de toma de decisiones, nosotros los votamos. Entonces, hay que informarnos y es una chambota y hay que hacer la chamba. Claro, bueno, en lo que cabe a la responsabilidad de quienes vamos a votar, pero también de los que no votan, ¿no? Porque ganan al Claro, final de cuentas por la ausencia o por el abstencionismo de mucha gente que debió de haber ejercido su derecho, pero también la obligación, mi querida Caro. Esa es una obligación que tenemos como ciudadanos, porque después, como tú dices, no se vale quejarse de quienes están gobernando nuestro país o quienes nos están gobernando y reclamos que, pues, que después a veces puede estar fuera de lugar. Y eso es un tema importante, qué bueno que lo comentas, porque la visión que debemos tener al momento de votar no es solo pensar por el color sino debimos de haber hecho un análisis, una reflexión sobre las propuestas que pueden convenirnos, ¿no? Y incluso ahora podemos entender la importancia de lo que es un voto diferenciado, mi querida Caro, porque puede ser un buen candidato para la presidencia municipal, que en la mayoría del país van a elegir muchas presidencias municipales, un buen legislador o legisladora, uh-huh. un buen diputado, un buen senador o senadora y un presidente, una presidenta de la República. Digo, vamos a hablar nada más de una presidenta de la Seamos República. claros, Tenemos sí, claros, fuera ¿no? máscaras. Si fuera máscaras. Entonces una decisión que debemos de reflexionar, Caro, porque es una responsabilidad. Porque además no solo basta con votar, sino tenemos que ir después al que ganó, pues vigilar que efectivamente cumple esas promesas de campaña y si no las promesas de campaña, al menos sí cumpla con la plataforma que está obligado por un partido político. Claro, Yo y creo que ahí eso. es donde tenemos que hacer ese ejercicio, esa chamba, ¿no? Es como, a ver, este partido, ¿voy a votar por el partido o voy a votar por la candidata? No me gusta este partido, pero sí me gusta esta candidata. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces, si es una coalición, eliges el partido que menos te desagrade. ¿Por qué? Porque si tú no votas por los otros partidos, existe todo este mecanismo para que partidos pierdan el registro, que es algo que tampoco tenemos como mucha claridad. Así es. Nosotras y nosotros como votantes tenemos el poder de hacer que partidos dejen de existir. Un partido político para mantener su registro y por lo tanto, y eso también es muy importante entender, ¿cuál es la importancia de que un partido mantenga el registro? Que tiene dinero, que hay Claro. dinero de nuestros impuestos que se le está dando a ese partido. ¿Cómo hacemos para que esos partidos rémoras, que hay un montón, de partidos que se juntan a partidos más grandes para conseguir y para no perder registros y para tal, ¿cómo hacemos? No votando por ellos. Pero para eso tenemos que meternos a la información. ¿Qué partido no quiero que mantenga el registro porque me parece que no cumple con los valores, que no ha hecho nada, que
las Que aparece decisiones cada que 3 años. exacto, lo que tú veas que no te gusta, qué partido y cómo hacemos para que esos partidos dejen de estar recibiendo recursos, porque es dinero nuestro. Así es. Bien, Caro, tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria Ciudad de Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Estamos con el tema la participación de las mujeres en estas elecciones y su importancia en las elecciones 2024. Estamos con Carolina Hernández Solís desde Monterrey. No se vayan, quédense con nosotros. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de Carolina Hernández Solís desde Monterrey. Estamos con el tema la participación de las mujeres, su importancia en las elecciones 2024. Caro, comentaste hace rato sobre la importancia de que podamos reflexionar e informarnos, investigar. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotras como ciudadanas y como ciudadanos. Y bueno, ahora hemos hablado de estos obstáculos que de alguna manera nos pudieran generar la participación. ¿Cómo crees tú que se podrían generar estrategias para aumentar la participación de las mujeres, mi querida? Nos pueden impedir desde que tenemos que hacer la comida, preparar, lavar. Es domingo, muchas de las que trabajamos, pues ni quisiéramos salir porque resulta que hay que lavar, hay que preparar comida, hay que preparar uniformes, hay que hacer un sinfín de cosas. ¿Cómo podemos incentivar esa parte? Incluso, claro, desde años, desde que somos niñas, para poder generar ese interés, no solo por votar, sino por saber que la participación que tengamos es en beneficio de nosotras, de nuestras familias, de nosotras mismas, de hecho, ¿no? ¿Cómo lo Sí, podemos incentivar, mi querida Caro? creo que es bien importante esto, ¿no? Hablar desde lo difícil que es. Yo por eso tengo una opinión un poco, difiero un poco en esto de cuando decimos, si no votas, no te quejes, ¿no? Creo que el asunto de los grises, ¿no? De los matices, es decir, hay una gran gama de grises en las que no pudieron salir a votar por situaciones de seguridad, o más bien de inseguridad. Hay un montón de lugares en donde Y ni tienes siquiera toda la se razón, pueden instalar casillas claro, porque la inseguridad es quien gobierna en esos espacios, ¿no? sí, Y en el también. caso de las mujeres particularmente tenemos, además de la inseguridad, otra opresión que es los cuidados, ¿no? Las mujeres somos las encargadas del cuidado casi siempre, entonces ese día, como dices, o es el día que descansé, o es el día que me toca hacer la tarea con los niños, ir por la cartulina blanca porque se le olvidó decirme desde el viernes, entonces es domingo y ya no me da la vida. Creo que sí es bien importante hablar de civismo, es decir, Ujú. recuperar esta información que teníamos en algún momento. Hubo una generación que tuvimos una clase de civismo, después como que se perdió un poquito, y ahí sí tiene razón Andrés Manuel en cuando habla de estos periodos neoliberales en donde se cambiaron algunas cosas de la educación, pero hablar de civismo desde tempranas edades. Es decir, hablarle a las niñas de lo importante que es su voz, su voto, sus decisiones, sus ejercicios cívicos. El votar es un ejercicio cívico que tendríamos que considerarlo como lo más importante ese día. El domingo tendríamos que tener agendado, que yo siempre hablo de, sobre todo cuando tienes muchas actividades que tienes que agendar, porque como a mí se te va el avión y luego si no lo agendas no existe. Yo hablo incluso de agendar momentos para el descanso, es decir, poner en nuestra agenda hoy de 5 a 6 voy a descansar. A veces suena como bien absurdo, pero ni siquiera de eso nos damos tiempo, sobre todo las mujeres por las crianzas y por los cuidados, ¿no? Pero entonces, hablar con las niñas, las jóvenes, de lo importante que va a ser su voto en las decisiones que se tomen alrededor del país, que se tomen cuando los gobiernos ya estén en funciones. Y ese día, el domingo, yo manejo mucho este rollo de yo no estoy aquí para educar ni para decirle a la gente qué hacer, ¿no? Claro. Y siempre digo, a ver, estaría muy padre que salieras a votar. Si no quieres salir a votar, bueno, pues no salgas a votar. No quiero ser como este rollo tan impositivo, pero sí dimensionar. Creo que lo importante es tomar la decisión incluso de no votar. Bueno, Claro. estás dimensionando lo que significa que no votes, estás O que sea consciente de la consciente, ¿no? consecuencia, exacto, estás Reflexionado. consciente de la consecuencia de no votar, ok, esa es tu decisión, perfecto, tenemos que respetar decisiones, pero si eso, estar conscientes del impacto que tiene que vayamos a ejercer esto. Los votos, incluso
todo lo que se habla alrededor del voto nulo, ¿no? Que también es como todo un tema. Hay mucha gente diciendo, pues yo lo voy a anular. Perfecto, documéntate. ¿Sabes lo que impacta tu voto nulo? ¿Sabes lo que es? ¿Cómo es un voto nulo? ¿Es lo mismo que no ir? No, no es lo mismo. De entrada no es No lo es lo mismo. mismo. No es lo mismo. Pero entonces creo que tiene que ser un trabajo muy personal, Verónica. O sea, una reflexión bien individual, porque nadie se convence de algo que no quiere convencerse. Entonces, no Claro, importa si estamos aquí diciendo, si hay un montón de campañas, si la gente de verdad no está convencida que su voto importa. Ahora, hay una estructura, insisto, perfectible, pero una estructura que permite que más o menos nuestro voto de verdad cuente. O sea, realmente se ha fortalecido tanto los ejercicios democráticos en los últimos años que ahora podemos tener una garantía, y voy a hacer unas comillas porque nunca está como 100% garantizado, pero más o menos hay una garantía de que nuestro voto se va a respetar. Es muy poco probable que suceda lo que sucedía antes, ¿no? Lo que sucedía en otras elecciones, que se robaban los paquetes o que se caía el exacto. sistema o que no sabían dónde se fue la luz y ya no supimos. Es muy poco probable que ahora suceda eso. Entonces, hay una certeza de que nuestro voto va a contar. Eso Claro. tendría que convencernos. Sí, claro. Y más allá, y, bueno, y en conjunto con esto que acabas de comentar, mi querida eh, Caro, yo creo que también el visualizar, y al menos en este momento histórico que estamos viviendo, Caro, sobre pues esos liderazgos que hay, que son los que hay, a la presidencia de la República, querámoslo o no, pues también representan un esfuerzo, ¿no? Al final de cuentas, Claro. un esfuerzo que puede representarnos o no en el aspecto de la ideología política, pero sí representa un esfuerzo de mujeres eh, por querer dirigir y cambiar un rumbo. Y yo creo que eso también es algo valioso y necesitamos desde allí, Caro, también el poder fortalecer nuevos liderazgos femeninos Claro. y que las mujeres puedan verse reflejadas, que también pueden llegar ahí y pueden estar ahí, como sea que han llegado, puedan estar llegando, que puedan Sí. estar ahí, ¿no? Y claro, ese es un primer paso, así como han sido las acciones afirmativas anteriormente, obviamente, esto como una acción afirmativa tendrá que ayudar a incentivar a otras mujeres, pues para que puedan salir, no solo a hacer las Juanitas, sino hacer realmente cargos de elección popular donde realmente podamos dirigir, donde se nos dé la oportunidad de dirigir sin necesidad de una visión externa, sino de la visión en este caso, pues que tendría que ir con un sentido, como tú decías al principio, con perspectiva de género, ¿no? Y es una Ocupar tarea los complicada. espacios, claro, ocupar los espacios de poder, pero imagínense, ahora que estabas hablando, estaba dimensionando este asunto, imagínense que en las elecciones, en una de las elecciones históricas, como son las que vamos a vivir el 2 de junio, que dos mujeres, es inminente que una de las mujeres de ellas dos va a ocupar la presidencia. Vamos a tener por Ujú. primera vez en la historia del país una mujer presidenta. Incluso en cuestiones de lenguaje vamos a tener que aprender a decirle presidenta, ¿no? Y todavía hay debates alrededor de, se le dice presidente, por el amor de Dios estamos hablando de verdad de eso, pero bueno, entonces vamos a tener una mujer presidenta. Imagínense que además fuera con una de las votaciones más altas en la historia. Es decir, que el voto que fuéramos a ejercer las mujeres, porque otra vez somos mayoría en el padrón electoral, si saliéramos todas a votar y con lo que se sumen de los hombres, tendríamos una de las elecciones con más alta participación ciudadana. O sea, todavía lo haría más histórico alrededor, porque ojo, va a ser muy complicado para cualquiera de las dos que llegue ejercer el poder, porque hay todo un sistema Y que claro, está construido de otra forma, incluso porque no sabemos, nunca hemos sido gobernados por una mujer. Y a mí cuando me decían, ¿tú crees que México está listo para tener una presidenta? ¿Alguna vez nos preguntamos si México estaba listo para tener un presidente? O sea, claro. no era esa la pregunta, ¿no? Y va a haber muchísima presión en la mujer que ocupe el puesto, y va a haber un montón de expectativa, y va a haber un montón de carga social y política y cultural en la que se le diga, mira, ve, si se equivocó, va a haber un Porque escrutinio es como mujer, nunca. ¿no? O sea, Claro, para eso querían estar en la presidencia. Va a haber un escrutinio como nunca antes ha habido en ningún otro presidente. así Entonces, es. eso
el que nosotras saliéramos a votar marcaría una diferencia, independientemente de a quién le demos el voto, a cualquiera de las dos que le demos el voto, el que llegara con una de las participaciones ciudadanas más altas sería como la coronación de todo este momento histórico. Así es. Y es un doble momento histórico, lo podría ver yo así, claro, no sé si lo podríamos definir de esa manera, pero es candidatas mujeres. El padrón, ahora sí, el padrón antes había estado en un 51 punto y fracción de mujeres, ahora es un poco más del 52. Somos más de la mitad de la población, del padrón electoral, además de que somos más de la población de mujeres en el país, y tenemos esta carga. Y yo creo que debiéramos de reflexionar más esto, Caro, de la importancia que tiene el momento histórico, ¿no? Claro. Además de que es la elección más grande que que hayamos tenido en la historia por todos los cargos de elección popular que se van a elegir. En fin, todo esto que de alguna manera determina la importancia de que nosotros tenemos como mujeres salir a votar. Yo estoy convencida, Caro, de que seremos las mujeres quienes podamos determinarlo. Y independientemente de la popularidad que pudiera tener alguna de las candidatas o no, sobre todo la que viene del oficialismo, claro, al final de cuentas, las mujeres vamos a salir a votar o deberíamos salir a votar conscientes de la importancia que tiene nuestra participación ciudadana de ir a ejercer el voto. No va a haber otro momento histórico, claro, para poder decir, incluso para formar parte de la historia, y no como lo dice una candidata, sino como formar parte de la historia de la construcción de una nueva democracia en este país. Y sea quien fuera la ganadora, creo que definitivamente debemos de salir a formar parte de esa historia, Caro, en todos los sentidos, porque va a ser va a ser la primera mujer presidenta, porque es la elección más grande, porque somos ahora sí el padrón, por una pequeña cantidad, pero seguimos siendo la mayoría mujeres, muchas mujeres jóvenes también, platicábamos antes de iniciar, que tenemos la decisión, Caro, la decisión de tener a alguien que nos vaya a gobernar y que podamos acompañar pues en este trayecto de 6 años, de 3 años en muchas presidencias municipales y diputaciones, en fin, ¿no? Una situación así que yo creo que es interesante. Sí, para que se vuelvan a conjugar todos los elementos que hay ahora para esta votación, va a estar difícil. Y como dices, incluso por la anécdota, por el momento histórico, por Así ser es. parte del momento histórico que le puedas decir a tus hijas, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos un día, yo en esa elección histórica voté. Eso Así estaría muy es. padre. Así es. Pues sí, Caro. Pues creo que ya casi te tienes que ir. Eh, Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, estamos aquí y quisiera que nos comentaras, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que esperas de esta elección? Pues para concluir tu participación, mi querida Caro, ¿qué es lo que Eh, esperas de esta gran elección que vamos a tener este próximo 2 de junio? ¿Y qué tendríamos que hacer las mujeres? Yo espero que salgamos a votar, que ejerzamos este derecho por quien quieras votar. Si quieres anularlo, ve las implicaciones que tiene anular, infórmate, que seamos conscientes del impacto que va a tener nuestro voto, que seamos conscientes que somos parte de la historia. Es un momento histórico y eso decían, hay un libro que dice, no somos histéricas, somos históricas. Las mujeres finalmente tomamos el control, que sepan que nosotras tenemos el control por todas las cosas que tú has dicho. ¿Y qué espero? Porque acuérdense que también lo más importante no solo es el 2 de junio, sino el 3 y el 4 y el 5. ¿Qué va a pasar después de eso? Vamos a tener una mujer presidenta, tenemos que seguirle exigiendo, pero también tenemos que abrazarla un montón y saber que todas nosotras fuimos parte de eso. Es decir, que ella no llegó sola, que hubo un montón de mujeres más desde todos los espacios, desde los espacios de comunicación, desde los espacios del activismo, desde los espacios sociales, profesionales, familiares, que hicimos, que logramos que dos mujeres o que una mujer eventualmente llegue a la presidencia. Entonces, reconocernos el impacto que hemos tenido nosotras en que esto esté sucediendo, abrazarlo y a partir de ahí, por supuesto, exigir que se gobierne desde otra forma. Es decir, podemos hacer política distinta.
Las mujeres podemos hacer política distinta. Acompañemos a quien sea que quede como presidenta y enseñémosle también, porque también nos hemos aprendido una formulita durante años porque ha sido así construida por el sistema, pero la podemos cambiar. Entonces, creo que eso va a ser muy importante. ¿Qué va a pasar después del 2? Y entender que nosotras vamos a ser parte de lo que sea que suceda después. Pues a mí me gustaría, mi querida Caro, que después del 2 podamos platicar y podamos decir en qué podemos caminar junto con los que hayan quedado, ¿no? Nos guste o no, la hayamos elegido o no, con quién, cómo podemos caminar, qué podríamos hacer desde la participación ciudadana para poder vigilar las acciones, pues decía yo, no solo de las promesas de campaña, sino en qué Claro. nos podemos nosotros inmiscuir pues para mejorar esta sociedad. Este programa, mi querida Caro, tiene el objetivo de incentivar, pues, por supuesto, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y promover la cultura de paz y el voto como parte de un derecho que tenemos todas las mujeres y hombres, pues debemos de ejercerlo también con esa responsabilidad. Y pues te agradezco, mi querida Caro, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas compartido, aunque fuera brevemente y a la carrera, pues esta experiencia que tú tienes desde la perspectiva de tu análisis para poder comprender un poco más desde una perspectiva más de este lado de las mujeres, de cómo podemos visualizar la reflexión que tenemos que hacer para hacer un voto decidido. Muchísimas gracias, Verónica. Y por supuesto, nos vemos después de las elecciones. Y por favor, salgan a votar, elijan bien, piensen bien, infórmense bien, seamos corresponsables de lo que nos toca. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos prontito. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, pues agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado este día. Y bueno, vamos a un breve corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en esa radio 97.3, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. Pues hoy tuvimos la gran participación de una gran periodista que está muy bien informada, una analista de la política también en el país, y bueno, que nos vino a compartir pues parte de ese análisis que ha venido haciendo, sobre todo no solo hablando de las elecciones, sino también desde la perspectiva de su participación como defensora de los derechos humanos de las mujeres, como defensora también del activismo. Bueno, pues aquí nos estuvo compartiendo parte de este análisis que ha venido haciendo y del incentiva y de qué manera podemos incentivarnos e incentivar a otras mujeres para que salgan este próximo 2 de junio a votar en las próximas elecciones para la elección de los diferentes cargos de elección popular que están pues contendiendo para este 2024. Bien, también quiero recordarles que de NESA para el Mundo tenemos una página de internet que nos pueden encontrar como en nesaradio.com y también nesaradio.org.mx. Bien, también recordarles nuestro teléfono en cabina 55 22 28 01 33. Y bueno, vamos a nuestra sección rápidamente a una siguiente sección de una cápsula informativa en relación a la participación de las mujeres en la política en nuestro país. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Pioneras de la política mexicana. Mujeres que han hecho historia al ocupar cargos de elección popular en México. A lo largo del camino hacia la igualdad de género en la política mexicana, han surgido figuras excepcionales que han desafiado estereotipos y han abierto brecha para las generaciones presentes y venideras. Trayendo a la memoria y los logros de algunas de estas pioneras, empezamos con Rosario Ibarra de Piedra, incansable defensora de derechos humanos y fundadora del Comité Eureka. Su lucha por la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia la convirtió en un ícono de resistencia civil y en la primera mujer en competir por la presidencia de México en 1988. No podemos olvidar a Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer en ocupar la gubernatura de Colima en 1979 a 1985. Su mandato se caracterizó por su compromiso con la educación,
la salud y el desarrollo social, sentando un precedente para las mujeres en puestos de liderazgo. En el ámbito legislativo, Beatriz Paredes Rangel destaca como una figura clave, diputada federal durante más de 20 años. Ha sido promotora de leyes fundamentales para la igualdad de género y el desarrollo social. Su trayectoria la ha convertido en un referente de la política mexicana. Fue la primera gobernadora de Tlaxcala en 1987. Dulce María Saure Riacho, quien en 1991 se convirtió en la primera gobernadora de Yucatán. En 1999, la Asamblea del entonces Distrito Federal eligió a Rosario Robles Berlanga como la jefa de gobierno en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya en el nuevo siglo, Amalia García, una de las fundadoras del PRD, ganó la elección para gobernar Zacatecas del 2000 al 2007. Estas son solo algunas de tantas mujeres que han hecho historia en la política mexicana. Su legado nos inspira a seguir luchando por una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, donde su voz y experiencia son esenciales para construir un México más justo y equitativo. Gracias por continuar con nosotros y con nosotras, pues ya estamos prácticamente en nuestro último bloque. Y bueno, también sería importante que escuchen la información que les vamos a dejar en este momento en relación a los beneficios de la participación de las mujeres. ¿Qué beneficios nos pueden dejar la participación ciudadana? Es decir, ir a sufragar, ir a emitir nuestros votos el próximo 2 de junio, por lo que nosotros terminemos decidiendo con un voto consciente, bien reflexionado, sobre los beneficios que nos puede traer la persona o el candidato o la representación popular que estamos eligiendo, qué beneficios nos pueden traer. Creo que es una de las reflexiones que tendremos que hacer, mis queridos radioescuchas y radioescucha, para que puedan ustedes determinar quiénes son las personas idóneas para poder gobernar pues nuestros espacios públicos, nuestros gobiernos municipales, nuestras diputaciones locales y federales. Es importante también reconocer que la mayor representación de los intereses de las mujeres en las tomas de las decisiones debe de ser uno de los elementos que nos tiene que ayudar a reflexionar sobre a quiénes vamos a elegir. Y bueno, sobre todo, quién está integrando políticas públicas inclusivas y equitativas que nos permitan generar mejores condiciones de bienestar en los espacios donde nosotros votemos. Creo que es una de las cosas que tendríamos que analizar y sobre todo comprender y ser conscientes de que estamos fortaleciendo una democracia y el Estado de Derecho que debe de imperar en nuestro país. Se ha hablado muy mal de las instituciones políticas, se ha hablado muy mal también, sobre todo, del árbitro electoral. Necesitamos generar con nuestra participación democrática y ciudadana el Estado de Derecho. Para ello los invito a que escuchen la siguiente cápsula. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en Senderos a la Paz, con el tema la participación de las mujeres en la elección 2024. Regresamos en breve. La voz de las mujeres en la política, un beneficio para la sociedad. Hoy exploramos un tema crucial para el desarrollo de nuestras sociedades, la participación de las mujeres en la política. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado incansablemente por su voz y representación en los espacios de poder. Hoy, afortunadamente, son cada vez más las que alzan la voz y toman decisiones que impactan positivamente en nuestras vidas. La participación de las mujeres en la política no es solo un asunto de justicia e igualdad, sino que también trae consigo una serie de beneficios para toda la sociedad. Diversos estudios han demostrado que los países con mayor representación femenina en los gobiernos gozan de mayor equidad de género. Las mujeres políticas son más propensas a defender políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y la reducción de la brecha de género en áreas como la educación, la salud y el trabajo. Gobiernos más democráticos y transparentes. La participación de las mujeres enriquece la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones, lo que conduce a gobiernos más representativos, receptivos y responsables. Políticas públicas más sensibles a las necesidades de la población.
Las mujeres políticas suelen tener una mayor comprensión de las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres, niños y niñas, lo que se traduce en políticas públicas más inclusivas y efectivas. Reducción de la pobreza y el hambre. Las investigaciones muestran que las sociedades con mayor participación femenina en la política experimentan menores índices de pobreza y desnutrición, especialmente entre niños y niñas. Promoción de la paz y la seguridad. Las mujeres políticas son agentes clave en la prevención y la resolución de conflictos y en la construcción de sociedades más pacíficas y seguras. Existen diversos ejemplos inspiradores de mujeres que han dado voz a muchas de las mujeres. Afortunadamente, podemos encontrar ejemplos inspiradores de mujeres que desde diferentes cargos políticos están marcando la diferencia en el mundo. Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, ha sido elogiada por su liderazgo durante la pandemia de COVID-19 y por su compromiso con la justicia social y la protección del medio ambiente. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, es reconocida por su lucha por los derechos humanos y por su trabajo en la promoción de la educación y la salud pública. Angela Merkel, canciller de Alemania durante 16 años, fue un ícono de la estabilidad y el liderazgo en Europa y una defensora de la integración y la cooperación internacional. Llamando a la acción. La participación de las mujeres en la política es un derecho fundamental y una necesidad para construir sociedades más justas, prósperas y pacíficas. Es importante que todas y todos apoyemos el empoderamiento político de las mujeres, desde nuestras comunidades hasta los espacios de toma de decisiones más altas. En conclusión, juntas y juntos podemos crear un mundo donde las mujeres tengamos la voz y la representación que merecen y donde su participación política sea un motor de transformación positiva para el bien de todas y todos. Recuerden que la participación ciudadana y el compromiso con la igualdad de género son clave para construir un futuro mejor. Ya estamos de regreso aquí, caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz. Y bueno, solamente recordarles que esta radio comunitaria, vamos a hacer un breve paréntesis ahorita, que esta radio comunitaria con la intención de poder ayudar a muchas familias a que se puedan volver a reencontrar, te apoyamos para, si tienes la necesidad de poder difundir la ficha de las personas desaparecidas o extraviadas, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, que se encarga de difundir estas fichas a través de todas nuestras redes sociales y también a través de nuestro noticiero que se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, pues para que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Recuerden que ese es uno de los espacios que ponemos a su disposición. Si tienen la necesidad de ocuparlo, comunícate con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. Y bueno, con todo gusto y con toda esa responsabilidad social que tenemos con esta gran comunidad, pues acércate con nosotros para poderte apoyar en ese sentido. Bien, también, bueno, recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, que nos mantenemos a través de nuestras propias aportaciones de quienes conformamos esta gran familia de Nesa Radio y que también, bueno, con la voluntad de mucha gente que nos apoya con sus donativos. Si quieres hacer un donativo, ya sea económico o en especie, comunícate con nosotros al teléfono 55 22 28 01 33 y bueno, ahí te estaremos atendiendo para que pues, nos puedas apoyar con ese donativo. También lo puedes hacer, recuerda también, a través de todas las transmisiones en Facebook Live, que también puedes dejar algún donativo a través de los regalitos de estrellas y demás, bueno, que son muy económicos, pero para nosotros son de muchísima ayuda. Bien, pues ya tenemos que finalizar. Vamos a dejar una breve cápsula también con algunos ejemplos de algunas mujeres que han sido líderes políticas, algunas de las que han estado, que generaron y abrieron brecha para que muchas mujeres pudieran estar hoy en muchos cargos de elección popular o al menos ser postuladas a cargos de elección popular, y muchas de las que ya han tenido cargos de elección popular y que han tenido la posibilidad de gobernar este país desde en los diferentes niveles de gobierno, ya sean municipales, estatales o federales, incluso la presidencia de la República. Como decíamos el día de hoy, tenemos una gran oportunidad de salir a elegir un camino diferente y bueno, la invitación para que ustedes también hagan una reflexión y puedan elegir
a las mejores candidatas y candidatos y bueno, que pueden formar parte de la historia de este país en la democratización y en el mantenimiento de un Estado de Derecho que, bueno, pues anhelamos y queremos todos los mexicanos y mexicanas. Bien, pues tenemos que irnos. Su amiga Verónica Andrade les da las gracias, pero antes que nada les recuerdo también que el día de mañana tenemos domingo de retransmisión que pueden ustedes consultar en nuestras redes sociales pues cuáles serán los programas que estarán al aire y sobre todo también los invito para que sigan escuchando las entrevistas especiales que está conduciendo nuestra compañera directora, la licenciada Rocío Román Fernández, que está invitando a muchos candidatos y candidatas a los diferentes cargos de elección popular que están en esa y pues en algunos de los municipios aledaños para que escuchen sus propuestas y puedan tener un voto informado. Bien, pues su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.